realidad, en primer lugar, es porque tendría que estar muerto, sin duda. A la edad de 6 añitos, nosotros éramos 4 hermanos y en Uruguay éramos muy humildes. Entonces mis padres tenían que trabajar, tenían que salir, me dejaban a cargo de mis 3 hermanitos con solo 6 años. Recuerdo, mi papá había sido atropellado por un vehículo, sí, arrollado por un vehículo, y había quedado mal de la cabeza, y él tenía que tomar medicamento para la cabeza. Un medicamento que se llamaba comitolina compuesta, es decir, de muchos elementos compuestos para la cabeza, para que pudiera estar calmado. Y en esta oportunidad que recuerdo, me dejan con mis hermanos, mis 2 hermanitas pequeñas, y mi hermano que me sigue, tenía 3 años menos que yo, y dejan leche, pero solamente para las 2 pequeñas. Y claro, como demoraba mi mamá y mi papá, teníamos mucha hambre, y por hambre fuimos al aseo con mi hermano, que no habíamos comido nada, y él se come una pastilla de jabón de tocador, de esas de lavarse las manos, perfumada, empieza a comerla y él dice, mira qué rico, vamos a comer. Le digo, no, tengo algo más rico, y me fui al botiquín del aseo y saqué un frasco de pastillas que estaba por la mitad, traía 40 ese frasco, y estaba por la mitad, amarillas, no me olvido más, y chiquititas, y empecé a comer, y como eran dulces y tenía mucha hambre, y sabía dónde había más, me fui a la mesita de luz de mi papá y me comí un frasco más de 60 pastillas. Cuando mi mamá viene, yo hacía rato que me tiraba agua en la cabeza y no podía, tuvieron que derribar la puerta, y quedé y pasé a estar casi más o menos unos 30, 40 días entre la vida y la muerte. En aquellos años no había terapia intensiva, era todo un corredor donde estaban tanto los que graves por una cosa, graves por otra, y yo sabía cuando era de noche por el silencio, y porque venían a darme transfusiones de sangre, y como me dolía mucho, yo gritaba mucho y hacía algo que no podía ver, yo no veía nada. Pero sí sentía a los médicos decir a mi padre y a mi madre, este tiene más un pie allá que acá. Nunca vi los doctores que dijeron, yo solo sentía que eso era. Eso fue a la edad de 6 años. A la edad de 11 años, mi madre se separa de mi padre, éramos 7 hermanitos, y nos lleva con ella un mes más o menos, y luego nos entrega al orfanato. Pasamos a estar en el orfanato a la edad de 11 años, y me coge una tristeza muy profunda, que me lleva casi de nuevo a la muerte. Me salvan de misericordia, entendí después en los años por qué, pero en esos momentos lo único que lloraba era por mis hermanitos, lloraba porque nos separaron a todos fuimos unos por un lado, otros por el otro, y mi madre desapareció, y mi padre no podía hacer nada porque como era enfermo no podía tenernos. Toda una tristeza tan grande que me llevaron y casi de nuevo, casi medio muerto. Pero el Señor tuvo misericordia. Y luego a la edad de 18 años, ya mi tía me había sacado, a eso de los 13, 14 años, me lleva con tan buena fortuna que mi tío no me quiere. Y prácticamente no quería que estuviéramos en la casa, por tanto me ponen pupilo en un colegio católico. ¿Usted sabe lo que es pupilo? Todo el año adentro. Sí. Todo el año adentro. Y allí, bueno, me refugié en ser monaguillo, en llegar casi que, después de casi 3 años que estaba allí, ya estaba más para irme, no al sacerdocio porque no podía ser sacerdote, pero sí semisacerdote, entrando como coadjutor, porque estaba entre los salesianos, hasta que un día un muchacho, me acuerdo como si fuera hoy, me dice, estaba jugando fútbol, porque mucho el fútbol me gustaba, entonces me refugié también en el fútbol, y jugaba, entonces él viene a mí y me dice, Morales, ¿sabes que parece que no paso de grado? Dice, y porque tengo deficiente, ¿sabe que deficiente? La nota 0, para que usted entienda, 0. Y yo le digo, bueno, Héctor, le digo, tengo la solución para ti. Y me dice, ¿cuál, Morales?
y rezar 3 Ave María y 3 Padre Nuestro, digo, le digo, y vas a salvar el año. Entonces él me dice, no, dice, yo creo en un Dios verdadero que me va a hacer salvar el año. Entonces yo sin saber nada le digo, verá, digo, si salvás el año voy contigo a la iglesia donde vas. ¿No? Pero faltaba un mes. Y con deficiente, ¿qué iba a poder pasar? De ninguna manera, yo no sé cómo hizo Dios, el hecho es que él pasó. Y yo tuve que ir a la iglesia. La primera vez que fui a la iglesia, discutí un poco con él y no volví. Pero el Señor preparó las circunstancias. Nos fuimos de vacaciones y al volver de vacaciones tenía agravada la situación. Yo no podía volver a la casa de mi tío, no había forma. Tuve que incluso salir en vacaciones de Semana Santa, en principio de las vacaciones de Semana Santa que la anticiparon, me tuve que ir a dormir donde se relataban los partidos de fútbol, en el piso, alumbrándome con vela y solamente con una manta. Pero me había dicho este muchacho, dice, hay una convención en Nuevo París, dice, donde podés estar bien. Digo, bueno, pero va mi hermano. Sí, hay lugar para los dos, dice. Sabio. Sí, hay lugar para los dos. Y nos fuimos. Y allí, el primer día que tuvimos, había una reunión de jóvenes y un tal Héctor Dimitrio, que hoy es pastor, también era el líder de jóvenes. Entonces dice, aquí hay 2 jóvenes, dice que van a recibir a Cristo, levanten su mano los 2 jóvenes que van a recibir a Cristo. Y nosotros creíamos que habían otros jóvenes, porque no nos habían dicho nada. Y miramos por un lado y para el otro y dijimos, somos nosotros, levantamos. Así que así me entregué a Cristo, sin entender nada, sin saber nada. Pero en medio de eso, cuando comienza la convención, que era el otro día, era justamente la iglesia, era el pastor Alti Vilhanen, había puesto un gran cartel que decía, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y claro, la Biblia. ¿Cómo es esto? Los curas me enseñaron que Pedro, que María, que Pancracio, que esto, que lo otro. Y aquí dice, solo el Señor Jesucristo. ¿A quién obedezco? Y algo me iluminó y dije que era el Señor, así que me confirmó ese llamamiento y me empecé a enamorar del Señor. Y cuando vuelvo al colegio una semana más tarde, todos los cultos, no falté uno, y estaba de noche de vigilante, cuidando que nadie robara la iglesia. Imagínense, la primera semana que estaba en una iglesia evangélica y estaba allí todos los días. Y el Señor me enamoró de su presencia, su palabra, y me fui. Me acuerdo que nunca más, voy a cantar ese pedacito, pero no se enfade. Me acuerdo que voy en un viejo bus, y yo no sé si me soportaron porque me soportaron, pero yo iba cantando. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Y todo el viaje en el bus, solamente esa canción una y otra vez. Yo creo que estaban bastante cansados los que iban en el bus. Bueno, me tuvieron que soportar. El hecho que llego al colegio, iba muy inflamado de eso, y en poco tiempo, creo que en un mes y medio, le prediqué a los 230 alumnos. Pagaron un poco los curas, me llamaron, me pusieron en un cuartito. No tenía ningún lugar para ir, no tenía ninguna forma. Ya estaba en las afueras porque había... Dice, sí, quédate en la iglesia. Y allí quedan en la iglesia. Evangelismo. Y él estaba en el... Dice, si esa es la respuesta, y tú vas a ser...
flaquito que cuántas veces algunos de los muchachitos, incluso después, por muchos lugares, me llevó por su gracia a Argentina. Porque si ustedes no están en esa labor, no sé. Tierras, no sé.